digámoslo, de compromisos tanto de ellos como de parte de nosotros, de una resocialización, de un encuentro con nuestra familia, con las víctimas, donde íbamos a poder tener la oportunidad de cambiar las armas por un trabajo digno. Resulta que mientras tuvimos las armas, nos hablaron un viaje de maravillas. Cuando ya entregamos las armas, todo cambió. Ya dejamos de ser importantes para el Estado y empezaron a incumplirnos con lo que nos habían prometido, una resocialización acompañada de psicólogos, de oportunidades de trabajo, de oportunidades de estudio, de oportunidades para nuestra familia, para nuestros hijos. Situación que al pasar del tiempo se fue reflejando de que no era como ellos nos lo habían prometido. Bueno, nos prometieron una granja agrícola donde nos íbamos a capacitar, donde íbamos a pagar incluso ni siquiera nunca nos hablaron de cárcel. Nos hablaron de promesas de estudio y de trabajo. Entonces nosotros vimos que era un cambio bueno para nuestra vida porque reconocíamos que estábamos cometiendo, que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Cuando llegamos a esos sitios de las granjas ya empezaron a llegar los incumplimientos, en que ya no se veía el estudio, que no se veían las oportunidades que nos prometieron para nuestra familia, la educación, la salud para nuestra familia no se veía por un lado. Nos prometieron una ayuda humanitaria, la llamaron ellos, de 370,000 pesos, que si nos cumplieron 18 meses, nos cumplieron con eso. En el transcurso de los 18 meses, cuando estábamos en esas granjas concentrados, donde supuestamente íbamos a pagar la pena, llegó un día el Estado y dijo que no, que nosotros íbamos para un sitio que se llamaba La Ceja Antioquia, un sitio de reclusión donde íbamos a tener acceso como estilo una granja agrícola. Bueno, entonces ya dejamos de estar en una finca de granja a pasar a un sitio de reclusión, ya vigilados por el INPE, por el ejército, por la policía. Entonces nosotros llegamos a ese sitio y nosotros vimos que, bueno, ahí también se podían elaborar proyectos productivos que nos pudieran ayudar a nosotros al sustento de nuestras familias y al cambio de vida, que es importante en la vida de cada ser humano, de tener un empleo y poderle dar una vida digna a los seres, a la familia. Cuando llegamos ahí, por ahí a los 3-4 meses, llegó el gobierno con las fuerzas militares y toda clase del Estado, y de ahí nos trasladaron a una cárcel de máxima seguridad, en donde empezaron los incumplimientos, en donde nosotros nos invitaron a un proceso de paz muy diferente al que se nos venía dando, en donde cuando llegamos a la cárcel empezamos nosotros a vernos de ser victimarios a pasar víctimas del Estado. ¿En qué sentido? Porque cuando nosotros llegamos a la cárcel, lo primero que el Estado hizo con nosotros fue mocharnos la ayuda económica de los 370,000 pesos, que era la ayuda con que nosotros contábamos. Ya empezaron a hablarnos de 8 años de cárcel, de que teníamos que venir a hablar de todos los homicidios, de denunciar a la fuerza pública, a personas del Estado. Bueno, una serie de cosas que se nos fueron presentando a nosotros que nos iban a causar problemas para nuestra vida, problemas de seguridad para nuestra familia, problemas de seguridad para nosotros mismos cuando recobráramos la libertad. Está el ejemplo de compañeros que salieron en libertad y que ya lo mataron, como lo que fue alias Sancocho. Y el desplazamiento de nuestra familia como lo viví yo, mi familia, mis padres, mis hermanos, cuando yo empecé a hablar de justicia y paz, cuando empezaron a hablar de justicia y paz, que yo empecé a hablar de homicidios, de hablar de la fuerza pública, mi familia le tocó desplazarse. Toda mi familia, núcleo familiar, padres, hijos, hermanos y sobrinos les tocó desplazarse. O sea, no vimos las garantías por parte. El Estado nunca se preocupó por preguntarnos qué pasa con su familia ahora que ustedes están hablando de la fuerza pública
y de compañeros de ustedes que no creyeron en el proceso, que no creyeron en el Estado y que se volvieron a la banda emergente y que hoy en día son enemigos de nosotros. ¿Sí? Entonces, para nosotros esto ha sido, o sea, nosotros nos da tristeza nosotros no poder acompañar a nuestros hijos al colegio, de pronto llevarlos a un sitio a comer un helado o a comprar una buena ropa, porque nos da temor de los enemigos que creamos en este proceso de justicia y paz. Sí, eso es muy triste para nosotros. Y sobre de la ayuda, cuando llegamos a la cárcel, lo primero que el Estado hizo con nosotros fue cortarnos la ayuda que esperábamos nosotros que el Estado nos iba a seguir dando, no a nosotros, sino a esas familias que nosotros estábamos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, que nosotros éramos la cabeza del hogar. Nosotros, los desmovilizados de justicia y paz, el 90% que llegamos a las cárceles, perdimos a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos cómo seguir sosteniendo a nuestra familia. Nuestras esposas discriminadas por la sociedad. No tenían con quién dejar a sus hijos en la cárcel, más los pasajes para venirnos a visitar a nosotros. Entonces, tanta ausencia. Hoy en día salimos y la mayoría de nosotros encontramos a nuestros hijos con otros padres. Entonces ahí es donde yo Albeiro, me pregunto, ¿esa es la verdadera paz que el gobierno me invitó a mí? A eso me invitó el gobierno, a que fuera a perder a mi familia a la cárcel. O sea, yo dejé de ser victimario y pasé a ser víctima del Estado. O sea, eso es... Bueno, y ahora en el problema de la seguridad, en el problema de las oportunidades que el Estado tanto nos ha hablado por medio de una agencia colombiana para la paz que se llama ACR, una agencia colombiana que prácticamente la hicieron fue para emplear un poco de psicólogos, a un poco de gente profesional. Eso no fue, esta agencia no se creó para verdaderamente para lo que nos necesita, que somos nosotros los desmovilizados. ¿Por qué? Porque no tenemos oportunidades de trabajo, discriminados por la sociedad, por el mismo Estado, porque el mismo Estado nos inhabilitó para emplearnos con ellos. El Estado es el mayor generador de empleo y ellos, cuando nos condenan a nosotros, nos inhabilita a ser parte de contratar con ellos, así sea para barrer una calle, porque nosotros no buscamos ser un alcalde ni un secretario, nada. Nosotros somos de origen campesino, ni siquiera para barrer unas calles. Entonces, ¿dónde está el compromiso? A nosotros nos hablan de justicia, verdad y reparación, y no repetición. Nosotros cumplimos justicia, verdad y reparación. ¿Y a dónde está el acompañamiento por parte del Estado de la no repetición? Bien, ok. Te quiero preguntar algo, y es, ¿cuánto tiempo duraste tú como postulado dentro de justicia? ¿Aún estás como postulado? Mire, a nosotros nos hablaron de 5 a 8 años, pero cuando ya estuvimos en prisión. Nos hablaron de 5 años, de 5 a 8 años. Yo me presenté el 16 de septiembre de 2006. Pagué 9 años de cárcel, presentado voluntariamente, creyendo en el Estado que me iba a cumplir con los 5 o con los 8 años. Y pagué 9. No entiendo por qué razón pagué 9 años. ¿Tú qué piensas de lo largo del proceso de justicia y paz? ¿Qué pienso de este proceso? De lo largo. De lo largo, que el gobierno no está preparado para un proceso como este. ¿Por qué? Porque nos han incumplido tanto a nosotros, los victimarios, como a las víctimas. Porque a nosotros nos hablaron de 5 a 8 años y pagamos 9. Entonces, ahí, mire, dentro de eso hay un incumplimiento ahí. Ahora que estamos en libertad, están con la jueza y que nos están llevando y que a libertad a prueba, y no nos están reconociendo ni el año que estuvimos de más, ni los meses que llevamos en la calle, porque pasó hace pocos días con Isaías Monte, un excompañero que salió, que lo llamaron los jueces para la libertad a prueba y no le reconocieron el año que pagó de más ni el tiempo que lleva en la calle. Entonces esto es muy triste.
y hablando de un proceso de paz en La Habana que se está cuajando, en donde se le están prometiendo a esa gente un viaje de cosas que ni siquiera nosotros nos han cumplido. ¿Cómo le van a cumplir a esa gente? Okay. ¿Qué fue lo que te motivó cuando decidiste acogerte a Justicia y Paz? Porque realmente no me quedó otra opción. ¿Por qué? Porque ya estaba tras la reja. Okay. O hablaba, o eran 8 o eran 40. Entonces no me quedó de otra. Esa fue la motivación inicial, reducir la pena. Sí, reducir la pena. O sea, si nuestra voluntad con las víctimas y con el proceso era total, pero nosotros no creíamos que esto no iba a generar un viaje de temores que tenemos hoy por parte de toda la gente que hemos hablado. A eso va la siguiente pregunta, y es, ¿todo eso que tú esperabas de Justicia y Paz cuando te postulaste, se cumplió a hoy? No. Realmente no se ha cumplido nada porque mire que todavía nos siguen faltando al respeto con no reconocernos siquiera el año más que pagamos de prisión. Entonces no nos han cumplido. Enseguida nos colocan un brazalete, que ese brazalete nos causa preocupación de seguridad. No entiendo por qué si habemos 30 en la calle o 20, habemos 10 con brazalete y gente con más perfil. Entonces no entiendo, ese objeto permite la ubicación de los enemigos, de las víctimas a actuar en contra de nosotros. Bien. Albeiro, ¿tú conoces los derechos que tienen las víctimas dentro del proceso de Justicia y Paz? Es que, como le digo, nosotros nos hablaron del proceso de Justicia y Paz cuando ya estábamos en prisión. A nosotros no nos hablaron en el proceso, en realidad, cuando estábamos en las armas, de que eso iba a ser así. Nosotros hoy, después de haber pagado tanto tiempo en la cárcel, hemos reconocido, cuando hemos visto el dolor de esas madres, de esos hermanos, de esos padres, de esos familiares, nosotros hemos reconocido que nosotros no éramos nadie para haberle quitado la vida a ninguna persona. Nosotros reconocemos eso. Por eso en ese sentido nosotros le damos gracias al Estado por esa oportunidad. Porque gracias, transcurso de los años que pasamos en la cárcel, eso nos ayudó a nuestras vidas. ¿Y ahora reconoces o sabes cuáles son los derechos que tienen las víctimas? Sí. ¿Cuáles son? Ellos tienen derecho a la verdad. Tienen derecho a recuperar esos cuerpos desaparecidos para darles una cristiana sepultura. Derecho a la reparación. Y a conocer toda la verdad lo que pasó con su ser. Bien. ¿Qué sientes tú cuando te dicen, usted tiene la oportunidad de contarle la verdad a la gente sobre los hechos en los que usted participó o conoció? Yo creo que... ¿Qué pienso? ¿Qué sentiste en ese momento cuando dijiste, bueno, voy a tener la oportunidad de pararme y contar toda la verdad acerca de los hechos? Mire, una de las experiencias en la vida que más me ha marcado es contarle a otra persona la forma de que nosotros le quitamos la vida a su ser querido. Eso ha sido tal vez una de las cosas más duras que he vivido en la vida, porque antes, cuando estaba en la guerra, yo no veía el dolor de esa persona, pero ahora que me tocó frente a frente, eso ha marcado mi vida. ¿Y por qué ha marcado tu vida? Porque uno ve el dolor, uno ve la ausencia de ese ser querido que esa señora perdió por culpa mía. Porque digamos que ha marcado tu vida de una manera negativa, de una manera positiva. Yo digo que negativa y positiva en el sentido porque eso me ayudó a reflexionar, que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y en lo negativo es porque, no, Dios mío, yo si pudiera retroceder el tiempo, tal vez no lo hubiera hecho. Porque uno realmente reconoce que el dolor que esas personas tienen, eso es
eso no se borra tan fácil. Muy bien. Albeiro, cuando tú te parabas en las audiencias a contar los hechos, ¿tus respuestas hacia las preguntas que las víctimas te hacían eran satisfactorias? Es decir, ¿tú crees que con tus respuestas las víctimas tenían tranquilidad? ¿Qué le digo? No, esa es una pregunta difícil de responder porque es que ellos estaban parados frente a la persona que tanto dolor le había causado o sea, en mí yo sentí una tranquilidad en contarles a ellos porque yo sentía que ellos eran merecedores de saber. Sí, entonces sentía un poquito de alivio a mí sobre ellos porque ellos tenían una incertidumbre que no sabían por qué razón le habían quitado la vida a su ser querido. Ok. ¿Y tú crees que ellos se iban de alguna forma tranquilo? Es decir, que tú finalmente lograbas resolver todas las inquietudes, todas las preguntas que ellos tenían. No. ¿Por qué? Porque hoy en día que soy padre uno no sabe qué hacen nuestros hijos. Cierto, a veces uno los ve, pero uno realmente cuando ellos no están en su presencia uno no sabe qué hacen ellos por fuera de la presencia de uno. Entonces eso en algo los ayudó a ellos porque conocieron de pronto lo que ellos desconocían de los hijos. ¿Y qué podía ser eso que desconocían? De pronto un vínculo con otros grupos armados, de que de pronto su hijo hurtaba o que su hijo de pronto violaba. Ok. Albeiro, ¿qué fue lo más difícil para ti contar en las audiencias? ¿Qué situación? Hay una que me impacta mucho y fue la historia de haberle quitado la vida a una mujer delante de su hija como de 5 años. ¿A quién le tuviste que aclarar esos hechos? ¿A la mamá de la persona fallecida? Sí, a la mamá. O sea, a la abuelita de la niña. A la abuelita de la niña. Ok. ¿Por qué consideras tú que esa fue la historia que más te marcó? O sea, no tanto me marca porque yo hoy en día tengo 2 hijas. Tengo unos hijos y yo siempre le pido a mi Dios que si algún día me llegara a pasar algo por mis problemas hoy en justicia y paz, porque ya saben las víctimas quién soy, los compañeros que delante y el Estado, si algún día algo me llegara a pasar, yo quisiera que me lo hicieran solo y no delante de mí, porque no estuvo bien ese hecho. ¿Y tú fuiste el que cometiste ese homicidio delante de la niña? Sí, yo. ¿Y la orden era hacerlo delante de la niña? Dieron la orden. Entonces nosotros, la muchacha iba en una moto Bigui y llevaba a la niña entre las piernas y nosotros no la alcanzamos a mirar. Cuando ya le empezamos a dar los disparos, la moto se la dio y ahí nos dimos cuenta de la niña cómo lloraba y cómo abrazaba a la mamá. ¿Qué edad tenía la niña? Por ahí 5 años. Duro. Albeiro, ¿qué piensas tú acerca de poder obtener el perdón de las víctimas para ti? Mire, a nosotros el Estado nos prohibió acercarnos a las víctimas y también por cuestiones de seguridad y todo eso, pero sí sería bueno que el Estado nos permitiera a nosotros, le permitiera a las víctimas por medio de profesionales que pudiéramos tener esa cercanía con esas víctimas, para que se den cuenta que nosotros de verdad, de corazón, hemos cambiado, que nuestras vidas son diferentes ya, que nosotros quisiéramos tener la oportunidad de integrarnos con ellos y poder algún día que nos perdonan, no ir a hacer un perdón total, pero se puede porque con las Madres Candelarias hemos hecho un trabajo que hemos logrado mucho, hoy en día compartimos y eso en algo sacia ese dolor y esa tristeza. Bien, ¿tú sientes que algunas víctimas o muchas víctimas han logrado perdonarte, Albeiro, por lo que hiciste? Yo digo que he mirado por ahí unas 3, 4 personas que de pronto han conocido de Dios y saben que
que uno tiene que perdonarse uno y perdonar a otras personas, lo han hecho, pero yo digo que el 97%, 96% no lo han hecho. ¿En las audiencias tuviste alguna vez alguna experiencia donde tú dijiste, realmente esta persona me perdonó? Sí, sí lo viví. Cuéntame cómo fue eso. ¿Qué hizo esta persona para que tú sintieras eso? O sea, lo sentí porque esa persona nos permitió estrecharnos un abrazo y nosotros sentimos, pues yo sentí que esa persona lo hizo de corazón. Cuéntame cómo fue la experiencia, o sea, de qué estaban hablando, de qué se trataba. Se trataba de la muerte de un hijo. Y él nos decía, vea, yo porque hoy en día soy cristiano, Dios me ha permitido de que yo lo perdone a usted de corazón, y se le veía la sinceridad a esa persona. Entonces nos dijo, yo quisiera darle un abrazo, y entonces nosotros dijimos, no, eso es difícil, duro. Bueno. Él dijo la víctima, yo quisiera darles un abrazo. Sí, y entonces nosotros, ese tipo nos reventó con eso. Pasó, lo dejaron pasar así. Claro, nos dejaron bajar. Uy, no, por Dios, qué duro eso. Duro, pero... Es que se te aguó el ojo todavía. Bravo. Muy duro. ¿Qué siente uno en ese momento abrazando al papá de la persona que uno mató? Uy, no. Uy, difícil, duro. Entiendo. A nivel general, Albeiro, ay, tranquilo. Tranquilo. Tan bonito. A nivel general, ¿tú crees que las víctimas te creen cuando tú les cuentas tu verdad, cuando tú les pides perdón? ¿Creen?